Somos María Fernanda y Jessica y esto es Madres e Hijas Paganas, el canal en donde la desobediencia es norma. El día de hoy vamos a hablar de Marbel Moreno, una mujer que fue invisibilizada por los sectores intelectuales de su época. Fue reina del Carnaval de Barranquilla, economista, escritora, madre y esposa. Marbel Moreno, como se le conoce, fue la primera mujer en la Facultad de Economía de la Universidad del Atlántico e hizo parte del reconocido Grupo de Barranquilla, de donde recibió influencias artísticas y literarias. Escribió 2 novelas y una serie de cuentos que fueron recogidos en un tomo completo en el año 2001 por la editorial Norma. La revista Cromos la incluyó en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la historia de Colombia. Sin embargo, como es habitual en este país, se suele recordar porque en el año 1959 fue elegida reina del Carnaval de Barranquilla. Y es que, además de todo lo anterior, Marbel Moreno se dedicó a derribar los estereotipos de género de la sociedad de su época, según los cuales una mujer no podía dedicarse a la escritura, no podía escribir mejor que los hombres y, si era bonita, tenía que dedicarse únicamente a hacerlo, cual objeto digno de admirar siempre y cuando estuviera callada y se quedara en su casa. Tuvo tan mala suerte de casarse con Plinio Apuleyo Mendoza en el 62, con quien tuvo 2 hijas. Este periodista y diplomático bogotano fue uno de los responsables del silenciamiento de su obra, quizá por el temor de verse reflejado en un personaje de la novela El tiempo de las Amazonas, publicado en el 2020. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir su publicación. Y no contentos con eso, fue invitado a la Feria del Libro de Barranquilla en el 2018 para hablar precisamente de la obra de su primera esposa. En plena presentación fue interrumpido por un grupo de mujeres vestidas con camisetas blancas que tenían el nombre El tiempo de las Amazonas. Y fue solo después de esta exigencia, sumada a la presión editorial y académica, que dio el brazo a torcer y permitió la publicación. Bueno, Jessy, cuéntame, ¿por qué elegimos a esta escritora? Bueno, la elegimos porque, a pesar de que Marbel Moreno proviene de una familia adinerada de Barranquilla y que su padre fue la figura que le enseñó sobre literatura y pensamiento crítico, fue siempre una mujer rebelde que desobedeció las normas de su época y que dejó en su escritura un legado para nosotras que seguimos sus pasos, seguimos siendo desobedientes y yendo en contra de las normas de la sociedad en muchos aspectos. Claro, es que por eso nos llamamos madres e hijas paganas, porque pues nosotros vamos en contra de lo que va la norma. Por mi parte, yo dejé mi primera carrera y estoy en literatura. ¿Y Jessica? Bueno, yo he hecho muchas cosas. Empecé la carrera ya a una edad en la que la mayoría de personas piensan que no deberías estar estudiando. Tengo un hijo de 10 años y bueno, la mayoría de personas piensan que no cumplo con mi rol de madre por estar estudiando, pero yo creo que es todo lo contrario, estudio para darle un mejor futuro a mi hijo. Hola papá, soy famosa. Bueno, retomamos con Marbel. Entonces, pues sí, ella la echaron del colegio de monjas porque ella habló sobre la teoría de Darwin y esto pues demostró desde muy pequeña de que no iba a estar acorde a la sociedad. Entonces ya luego la marca de haber sido pues reina del Carnaval de Barranquilla opacó mucho su talento, incluso ella dudaba de su escritura y pues obviamente su ex esposo también no es que ayudara mucho. Otra cosa es que pues ella fue mencionada, o sea, se menciona de que fue parte del Grupo de Barranquilla, pero como si hubiese sido un adorno más, ¿no? Y incluso se compara con la obra de Gabriel García Márquez, alias El Gabo, sin tener en cuenta que una de sus novelas, En diciembre llegaban las brisas, era de por sí suficientemente meritoria. Incluso, bueno, su reconocimiento, como le ha pasado a muchos escritores y principalmente a las mujeres, llegaría solo después de su muerte. Y esto pasó, ya se pudo reconocer la complejidad y la importancia de su obra gracias a los cambios de paradigma frente a la identidad femenina que se han ido construyendo con el pasar de los años. Y esto se debe a que en los escritos de Moreno, en sus cuentos y en sus novelas, las mujeres son siempre protagonistas y se muestra esa lucha en contra de la desigualdad, en contra del clasismo, del machismo, tan característicos de la sociedad conservadora barranquillera.
Y bueno, pues esta mujer desobediente se ha convertido en modelo para algunas personas importantes como lo es Mercedes Ortega. Ustedes dirán, ¿quién es Mercedes Ortega? Pues esta mujer nació en Barranquilla en el 79, realizó estudios iberoamericanos en la Universidad de Toulouse, en Francia. Es magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro Cuervo, licenciada en español y lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesora de la Universidad del Norte, miembro del grupo Estudia de esta institución. Sus áreas de interés son los estudios feministas y de género en la literatura y cultura latinoamericana y del Caribe. Entre sus publicaciones se encuentra la coedición de los libros El tejido de la brisa, Nuevos asedios a la obra de Marvel Moreno y Germán Espinosa, publicado en el 2017, y Todos me miran, América Latina y el Caribe desde los estudios de género, también publicado en ese mismo año, y el artículo Antagonismo y sororidad en dos cuentos del Caribe hispano, publicado en Acta Literaria en el año 2018. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de los cuentos que nos marcaron. Contame, Jessica, pues, ¿cuál es el cuento que te marcó y por qué? Bueno, de lo que he podido leer hasta ahora de Marvel Luz Moreno, la verdad es que yo había escuchado su nombre constantemente a lo largo de la carrera, pero nunca lo habíamos leído ni lo habíamos estudiado a profundidad hasta ahora, ya casi terminando. También tengo unas amigas que hablan de ellas como si fuera el rockstar de la literatura. Esa soy yo. Y otras también que son totalmente fans de Marvel Moreno, pero la verdad no había podido empezar a leerla. Entonces, hasta ahora el cuento que más me ha gustado se llama Algo tan feo en la vida de una señora de bien, que fue escrito en el 1980. ¿Por qué me gusta? Bueno, empezando por el título, me parece muy significativo, me parece que va directo al grano, como se dice, porque inmediatamente encierra al lector y le dice en qué contexto se va a desarrollar la historia. Es decir, en la sociedad elitista y patriarcal que oprime a la mujer protagonista, se llama Laura de Urueta. Esta mujer podría ser perfectamente la representación de todas las mujeres, de muchas mujeres que han sufrido algún tipo de opresión a lo largo de su vida, que podríamos decir prácticamente que somos todas. Entonces el sistema sabe que necesita este tipo de mujeres, pero las necesitan en silencio, en su casa. Y esa es Laura de Urueta, es una mujer que pertenece a la élite de la sociedad barranquillera. Bueno, en realidad creo que nunca dicen la ciudad, pero pues se nota el ambiente del Caribe. Y lo que más me llama la atención en el relato es primero el escenario, porque a pesar de que ella vive en una casa muy lujosa, es algo así como una jaula de oro, en la que esa casa no le pertenece nada, ella no ha tenido derecho a elegir nada, y lo único que siente como suyo es una habitación que ella ha colonizado y ha dicho, este es mi territorio, pero el resto así no como le pertenece. ¿El cuarto propio de Virginia Woolf? Algo así, seguramente puede tener algún tipo de influencia, seguramente de ahí, y es el único espacio de la casa en el que ella siente que puede ser ella misma. También hay algo muy, muy extraño, un sentimiento de extrañeza durante todo el cuento, y es representado por una mosca que varias veces interviene o Laura hace referencia a ella. Y puede ser de pronto ella misma, que como una mosca, como un pequeño insecto, digamos que molesta a la sociedad de la época, pero en realidad no hace gran mella en el sistema, ¿no? De hecho, en las paredes de esta habitación están unas pinturas que ella en algún momento intentó dedicarse a ello, pero tiene un esposo que es el que, digamos que la salva para la sociedad, pero poco a poco la va oprimiendo. El tipo no es violento, no le pega, pero sí la maltrata psicológicamente, sí, con muchas cosas. Exacto, sí, ejerce un poder sobre ella y la maltrata, y yo creo que es como esa violencia soterrada que muchas mujeres han vivido a lo largo de sus vidas, y cuando le han dicho no eres suficiente por ser mujer, no puedes escribir, no puedes pintar, no puedes dedicarte a esto, quédate calladita, mejor en la casa. Bueno, ya sabemos todo lo que nos dicen. Entonces, me gusta otra cosa de Marvel, y es que ella no intenta decir que todas las mujeres somos perfectas o somos víctimas, porque no, o sea, la identidad femenina es muy compleja, es muy amplia, no es esencialista, y de hecho una de las antagonistas del cuento es la madre de Laura, de la protagonista, que también la oprime, que también la infantiliza, que no la deja tomar decisiones. Entonces eso habla también mucho de la ideología de Marvel Moreno, ¿no? Y de su forma de ver, de entender la literatura.
Mm, Otra cosa que me parece interesante de este cuento es el paralelo que se ejerce entre ella, mujer, digamos, digna, representante de lo que debe ser una mujer perfecta para la sociedad, y una amiga que ella tiene que se llama Maritza, que es todo lo contrario. Es la mujer que eligió ser libre, que decidió ir en contra de las normas y por tanto es castigada, es relegada de la sociedad, es apartada, no tiene derecho a estabilidad, no tiene nada propio, pero tiene algo mucho más preciado que eso, que es su libertad, ¿no? Laura, por ejemplo, vemos que le afecta mucho el hecho de no haber podido ni siquiera educar a su hija como ella quería, y esto es lo que hace que ella tome una decisión, que es lo que se va contando durante todo el relato. Y algo que me parece muy interesante es la fuerza narrativa que tiene Marvel. Es muy importante, muy impresionante su voz, la coherencia del relato, como todo detalle es importante. Ella si cuenta algo es porque se va a utilizar en el cuento. Y este acto final, esta decisión que toma la protagonista, es quizá un reducto de esa rebeldía de juventud y quizá un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres que siempre se han librado en solitario, y que esa emancipación total es una quimera aún para nosotras a pesar de todo lo que se ha conseguido hasta el momento. Entiendo, muy interesante lo que tú dices, Jessica. Jessica, yo primero tengo que confesar que a Marbeluz Moreno la conozco hace 20 años por mi curiosidad innata. Entonces es muy agradable para mí poder hablar de ella. Mi cuento favorito, La muerte de la acacia. Trata pues de un suceso grande en que un trueno mata o derriba más bien una acacia, y bajo esta acacia se presume que está el cadáver de un hombre llamado Federico, Don Federico. Este señor Don Federico Caicedo es el esposo desaparecido de doña Genoveva, una mujer que estuvo casada con él. Digamos que 30 años antes pasan una serie de situaciones, ella se casa con él, es un hombre completamente machista, autoritario, conservador, hace toda una serie de cosas que obviamente eso le incomoda a esa sociedad porque el tipo insiste en conservar la moral y todo esto. Hasta uno puede pensar que hay que obliga a su mujer a que la operen, pues que la extirpación de su clítoris, ya que esta mujer pues era muy hermosa. Entonces supuestamente ellos se van para Cali a una cirugía de la cual ella no regresa igual. Después de esta cirugía, este hombre desaparece junto a un perro que él había conseguido antes, y este perro pues era terrible, súper peligroso, nadie se podía acercar a la casa. Entonces desaparece este hombre, desaparece el perro. Doña Genoveva, en su luto, pues retoma como el poder de su vida, ¿no? Bajo un poder económico. Y pues todo el mundo la respalda, es como un renacer, ¿no? Y resulta pues que aparece una persona de su pasado, un hombre que es Daniel. Daniel fue su anterior pretendiente y al parecer indirectamente, como él está pendiente de ella, ¿no? Y cuando sucede esto, él se encarga de ciertos negocios, y cuando les da por buscar a don Federico, se hace todo lo posible pues para que el nombre de doña Genoveva no se manche. Un familiar solicita que se destierre pues que hay debajo de esa casa, y eso al final eso no lo logran, ¿no? Pero se dice que quien excavó en esa acacia para sembrar la otra encontró un anillo, y ese anillo era de Federico. Entonces, bueno, este cuento es súper hermoso porque vemos obviamente una mujer que está bajo una opresión, que está bajo el yugo del matrimonio, un hombre que realmente no la cuida, no la valora, sino que la usa como un objeto, que es celoso y todo eso, incluso pues que le hace esa cirugía, la obliga a hacerse esa cirugía, y ya digamos con la desaparición de él, ella puede retomar las riendas de su vida
y con su poder económico logra eso, o sea, logra que una posición se mantenga una posición y que se le respete. Entonces estas cosas a mí realmente me gusta mucho la estructura del cuento, es como el narrador te está tratando como si tú fueras el vecino de doña Genoveva, como que estás allí, ¿no? En el patio, estás viendo las cosas, el nivel de descripción es hermoso. Entonces, me encanta. Yo creo que dentro de todas las obras, La muerte de la acacia es mi favorita, y más con el tema de la simbología de la acacia, ¿no? Porque la acacia es un árbol frondoso que protege, que cubre. Entonces, al derribarse esta primera acacia, digamos, es como se derriba ese poder de don Federico, porque ella luego planta otra acacia que florece de una forma distinta, una flor más hermosa. Entonces, digamos que esto con la relación del entorno, la identidad, la naturaleza, esos aspectos realmente me gustan mucho y por eso recomiendo que lean este cuento. Los invito a que se sumerjan en la muerte de la acacia, que conozcan la historia de doña Genoveva, que odien a don Federico Caicedo, que no se nos haga raro. Marvel, pues, quiera decirnos que quería matar a su esposo. Bueno, don Plinio, hola. Entonces, yo creo que por ahí va. Así que nada. Pues nada, esto ha sido nuestra pequeña conversación. Ha sido una conversación muy corta, ¿no crees? Sí, yo sé que ha sido algo corta, pero bueno, debemos sintetizar y lo que queremos principalmente con este diálogo es invitarlas a todas a que conozcan la obra de Marvel y no solo de ella, que se acerquen a las escritoras colombianas. ¿Te parece que deberíamos leer más a nuestras escritoras? Sí, claro, es que Colombia tiene más que Gabriel García Márquez y pues qué bueno sería comenzar con Marvel, que tenemos una deuda con ella. Así que nada, pues este ha sido nuestro podcast. Soy Fer y Jessica y estamos en Madres e Hijas Paganas. Adiós.